Antes de entrar en la palabra del Señor, yo quería mostrarle algo. Algunos de ustedes saben que yo fui mecánico o técnico hace un tiempo y me regalaron una luz que tiene que tiene una función muy, muy buena y quería mostrársela, quería compartir con ustedes esto. La luz es muy buena, tiene varias funciones y quería mostrársela a ustedes para que vieran lo que hace. Porque es una luz, si usted la ve, está en buenas condiciones, es nueva, prácticamente recién comprada, tiene menos de un año, está muy buena, se ve bien, se ve completa, pero le falta algo, parece. ¿Será? Mira, no tiene batería. ¿Qué cosa? ¿Sabe qué? Aunque tenga muy buena función, sin batería como que no funciona, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eli, ¿me puede prestar la batería AAA, por favor? Gracias. Yo quiero que pensemos en algo, porque aunque la lámpara o la luz esta se vea en buenas condiciones, y aunque fuera nueva y lo que sea, y aunque sepamos el propósito de lo que hace, ¿verdad? Si no tiene, ahora sí, sí, ¿verdad? Ahora sí. Si no tiene el poder para que funcione, de nada nos sirve. Yo le puedo regalar esa luz a usted, pero le digo, la puedes usar, hace muchas cosas. Prende de todos los colores, es luz ultravioleta, pero no le puedes poner baterías. Así que solamente te la regalo en buenas condiciones, hace muchas cosas, pero no le puedes poner baterías. ¿De qué te sirve una luz que sea de esa forma? No te sirve prácticamente de nada, ¿verdad? ¿O sí? Especialmente en momentos donde tú necesitas ver en la oscuridad, no puedes ver nada. Y sabe que lo que sucede el día de hoy en la iglesia es algo parecido. Sin el poder del Espíritu Santo, que es lo que permite que la iglesia avance, de nada nos sirve. Podemos tener estas luces, podemos tener pantallas, sonido, podemos tener una banda que suene buenísimo, pero sin lo más importante, que es el poder del Espíritu Santo, de nada nos sirve. Y yo quiero que el día de hoy entendamos eso. El día de hoy estamos haciendo una pausa de la serie que hemos estado llevando que se llama Mujeres de la Biblia, porque el día de hoy se cumple lo que es el Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebra lo que es el día de Pentecostés. Y el día de hoy yo quiero que entendamos qué es esto, porque como cristianos nosotros debemos saber qué es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Es demasiado importante como cristianos que sepamos qué hace el Espíritu Santo en nosotros y de qué se trata. Así que le quiero pedir que vaya conmigo en su Biblia, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y yo sé que esto es algo que conocemos, que hemos oído muchas veces, tal vez hemos escuchado o hemos leído acerca de lo que pasó aquí en el aposento alto a 120 personas. Dice así la palabra de Dios: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Versículo 5. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así la oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillas o cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Amén. Oramos. Señor Jesús, nuevamente te damos gracias por tu palabra.
por tu amor y tu bondad, Señor. Te pedimos, Señor, yo te pido dirección en lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que podamos entender, Señor, lo que tú quieres decirnos el día de hoy, que celebramos, Señor, esta manifestación tan gloriosa de tu Espíritu Santo, del Pentecostés, Señor, en nuestras vidas, y que va más allá, trasciende más allá a ese día, Señor Jesús, y que podamos internalizar, Señor, esto tan maravilloso que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos. Hace unos meses atrás nosotros estuvimos hablando sobre la iglesia, el propósito de la iglesia, no sé si recuerdan. Y dijimos que la iglesia no es una organización, sino que es un organismo. Y la diferencia entre una organización y un organismo es que la organización o las organizaciones usualmente tienen un interés por ellos mismos, buscan alcanzar una meta personal o algo individual. Y cuando necesitan hacer mejoras y cambiar algunas cosas, no tienen mucho problema en dándote la patada, diciéndote gracias por estar con nosotros, vamos a ir diferentes caminos, no te necesitamos, o de la forma que lo quieran poner, te despiden. Pero la iglesia no es lo mismo, la iglesia es un organismo. Y cuando la iglesia entiende, que sabe que es un organismo, entonces cada miembro de la iglesia va a cuidar a cada miembro de la iglesia, como un cuerpo. Y yo he hecho este ejemplo antes, porque todo el mundo en algún momento se ha pegado en el dedito pequeño del pie, ¿verdad que sí? ¿No? Nunca se han pegado moviendo un mueble ni nada por el estilo. Bueno, los muebles tienen algo como algo magnético hacia los pies pequeños míos, que cuando uno va caminando fácilmente se pega uno. Entonces, lo primero que hace uno es agarrarse a los pies, como que eso va a hacer algo. Psicológicamente dicen que sí hace algo, pero lo que quiero que veamos es que cuando el pie se duele, todos vamos. La mano van ahí, todo el cuerpo lo siente, lo recibe, y entonces se preocupa y dice, tengo que hacer algo para que se sienta mejor. Usted no dice, ay, me duele el pie, me duele el dedo, lo voy a cortar. ¿Cuánto cortan sus dedos cuando se pegan? ¿Verdad que no? No creo que sería muy buena idea porque le va a doler, va a ser peor. Así que la idea es de que entendamos que como somos un organismo, cuando hay uno dolido entre nosotros, todos nosotros lo cuidamos, todos nosotros lo atendemos, todos nosotros nos preocupamos. Y yo quiero que entendamos el día de hoy lo que yo creo que Dios nos está diciendo o nos quiere decir a través de lo que sucedió en el Pentecostés. Yo creo que no podemos ser una iglesia eficiente o efectiva sin el poder del Espíritu Santo. No podemos ser una iglesia que haga el trabajo a lo que fue llamado. No podemos ser una luz sin el poder del Espíritu Santo, sin la batería, sin lo que le da propósito a la iglesia. Y hay unas preguntas que el día de hoy yo creo que sería importante que nos contestáramos, porque como cristianos deberíamos saber qué es esto, qué es el Espíritu Santo, qué es esto de Pentecostés. ¿Será ese ruido y esa brincadera y esa corredera que a veces hacen los aleluyas en los servicios? Pues va algo mucho más allá que eso. Y el día de hoy yo quiero que aprendamos lo que creo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Así que la primera pregunta que quiero que entendamos o que contestemos y aprendamos a contestar es, ¿qué es el Pentecostés? No sé si en algún momento alguien le ha preguntado eso, pero ¿qué es el Pentecostés? El origen de la palabra Pentecostés va más allá de lo que pasó en el aposento alto, a las 120 personas que estuvimos leyendo. En el Antiguo Testamento, después de la Pascua, se celebraban lo que eran las 7 semanas. Y después de las 7 semanas, el siguiente día se celebraba lo que era el Pentecostés, que se celebraba lo que había hecho Dios por el pueblo de Israel, la provisión que había hecho por el pueblo de Israel. Y cuando la Biblia hebrea fue traducida a griego, se llamó o le llamaron la Septuaginta. Y la razón por la que yo hablo o digo esto es porque vamos a estar mirando unos términos que fueron en hebreos y traducidos a griego rápidamente, para que entendamos con un poquito más de claridad lo que el Señor nos dice a través de su palabra cuando fue originalmente escrita en hebreo. Y la traducción griega de esa frase, Shavuot, que significa esta fiesta, quiere decir Pentecostés. No sé, aquí lo tenemos, Pentecostés. Si ustedes lo ven, se dan cuenta. Shavuot significa Pentecostés, que significa lo mismo que cuagesimo, eso es 50. Para mi español limitado, y no sé inglés, me voy a quedar mudo. Pentecostés, en otras palabras, significa Pentecostés. De ahí que nosotros derivamos esa palabra Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es conocida como Shavuot porque fue traducida. Esta festividad ocurre 50 días después de la Pascua. Y se celebra también lo que es la entrega del Torah, o la Torah, que es la ley que recibió Moisés. Y yo sé que esto suena como muy
muy tal vez raro o profundo. ¿Para qué tengo yo que saber esto? Hay una conexión que quiero que entendamos, porque cuando Dios le da esto, lo que es la ley a su pueblo, es para que ellos se conduzcan de la manera que Él quiere que ellos se conduzcan, como un pueblo separado, como alguien que Él separó para sí mismo. Así que los judíos convertidos al judaísmo en todas las naciones, lo que hacían es que cuando venía este momento, esta fiesta del Pentecostés o los 50 días, venían de todas las áreas, de toda la parte del mundo a Jerusalén, porque era la cultura de ellos. Ellos sabían que una vez al año tenían que juntarse ahí para celebrar esto. Y lo leemos, y eso lo vemos desde en el Antiguo Testamento, en Levíticos y en Deuteronomio versículo 16. Pero en el momento que Jesús murió, en ese momento, durante ese tiempo se estaba celebrando la Pascua. Y al él morir y resucitar, estuvo con sus discípulos todavía 40 días más. Y en lo que estaba con ellos, les estaba instruyendo, les estaba enseñando, les estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y yo no sé si a usted tal vez se le ha parecido algo, le ha tenido la experiencia de que le dicen que haga algo y usted no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona o de cómo se hace. No sé si le han dicho en algún momento, hey, hazme un favor, ¿puedes prender esa cosa? Y uno, sí. Y como que le da pena como preguntar. Algo parecido estaba pasando con los discípulos. El Señor le dice, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Ok, mientras el maestro está con nosotros lo podemos hacer, pero en el momento que Jesús le dijo, hey, yo me voy a ir, pero le voy a enviar el Consolador, yo no dudo de que ellos estaban preguntándose, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces Jesús le dice algo bien maravilloso, le dice, pero antes de que ustedes se vayan a hacer todo esto, yo quiero que ustedes se queden en Jerusalén y esperen una promesa. Esperen la promesa de lo que le va a dar a ustedes poder, porque van a recibir poder y me van a hacer testigo en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero espérense todavía a que venga la promesa. Entonces el Señor en esos 40 días estuvo hablando con ellos y le dijo que se esperaran. 10 días después llegó lo que acabamos de leer, que fue la promesa. Y yo quiero que miremos esto un poquito más detenidamente. En Hechos capítulo 1, el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vaya conmigo al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Ahora que van a tener el poder para poder hacer lo siguiente. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. 10 días después de esta promesa estaban todos juntos aquí y recibieron la promesa. Entonces, ¿qué pasó en Pentecostés y cómo eso nos afecta ahora a nosotros como iglesia? ¿Qué pasó ese día? El pueblo de Dios, los cristianos que habían recibido o que habían aceptado el evangelio que Jesucristo estaba predicando y que los discípulos estaban hablando, estaban reunidos porque ellos sabían de que algo tenía que pasar porque Jesucristo se lo había dicho. En el versículo 2 dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba que hablase. Y aquí vemos 3 manifestaciones del Espíritu Santo que pasan simultáneamente. Pero antes de yo entrar a ellas, yo quiero que recordemos que lamentablemente este tema del hablar en lenguas y manifestaciones espirituales ha creado confusión, ha creado ciertas opiniones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque hay personas que han abusado de lo que hace el Espíritu Santo o han abusado de la conducta y se convierte tan emocional que muchas veces no es el Espíritu Santo que hace la obra, sino ellos mismos, que hablan en lengua o que brincan, saltan y patalean y hacen lo demás. Y no es que eso está malo, lo que el Espíritu Santo hace en el cuerpo o lo que hace con uno, pero muchas veces lamentablemente es emocional. Y lo que quiero que entendamos es de que el Espíritu Santo sí tiene poder y sí es verdadero y sí se manifiesta. Y el Señor vino, y cuando Él vino y dejó al Espíritu Santo fue para que la iglesia pudiera ser eficiente en la obra, en la misión a lo que fuimos llamados. ¿Cuál fue la misión a la que fuimos llamados? A ir a llevar el evangelio a toda criatura.
No es solamente ser iglesia, a ver vernos como un club social, a ver qué tal funcionan las cosas. Fue a que la gente conociera el amor y la misericordia de Cristo. Para que la gente viera que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que te levanta, que te fortalece de una forma sobrenatural. Que no importa qué tan profundo, qué tan lejos tú estés de Él aún te alcanza y te ama. De eso se trata. Pero ¿cómo van a ver ellos el amor? Lo van a ver a través de nosotros. ¿Y cómo puede eso mostrarse? A través del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos llene, nos bautice, para que nosotros podamos entonces caminar hacia adelante y con poder ser la iglesia, porque somos llamados a ser iglesia, amén. Entonces tenemos que ser una iglesia eficiente que sepa para lo que fue creado. Entonces vemos que aquí se manifestaron tres formas, o el Espíritu Santo tuvo tres manifestaciones simultáneamente, y la primera que vimos es viento recio, un fuerte e impetuoso viento, dice aquí la palabra aquí. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí es pnae, así se pronuncia pnae, que quiere decir viento, pero también quiere decir aliento. Quiere decir viento, también quiere decir aliento. Y cuando vemos cómo esa palabra llega, es conectada, vemos un par de ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo habla esta palabra, o cómo se trata esa palabra. Y una de ellas es neshima, y esa palabra significa aliento. También vemos ruach, y esa palabra significa viento, espíritu o aliento. Y la razón por la que hay dos es porque, como muchos idiomas, a veces una palabra puede significar otras cosas o más de una cosa. Nosotros que venimos de otros países nos damos cuenta que a veces cuando nos hablan inglés y nos dicen unas cosas, suena como que dijeron algo, pero tal vez puede ser otra cosa. Hay a veces palabras que tienen dos significados dependiendo de cómo se esté hablando, de qué se esté tratando. Y esta palabra, nae, tiene estos dos significados en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es específicamente la palabra aliento, de algo literal, de algo físico, y ruach, que significa viento o espíritu, que es algo como espiritual, valga la redundancia, algo espiritual, como que el Espíritu Santo se mueve. Y ruach es muy común cuando se refiere a la actividad de Dios en el Antiguo Testamento. Y le voy a dar varios ejemplos que quiero que miren acá en la pantalla, de algunos ejemplos cuando el Señor, se refiere a Dios en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, también de la palabra ruach. Y si lo podemos ver acá, ruach dice, el ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1, versículo 1. Ruach de Dios secó las aguas después del diluvio. Ruach de Dios separó las aguas del mar rojo. Ruach de Dios le dio vida a los huesos secos en Ezequiel. Y miren lo que dice el último, lo que acabamos de leer. Ruach de Dios descendió sobre los discípulos en Hechos. Entonces nos damos cuenta que esta palabra que está aquí pronunciada o está aquí escrita se está refiriendo a la presencia de Dios en sí. Entonces, ¿qué significa este viento? Significa que yo creo que las tres cosas al mismo tiempo. Significa que un viento de Dios, o el Espíritu de Dios, o el aliento de Dios descendió sobre los que estaban ahí en ese aposento alto. Franklin, ¿por qué eso me importa? A mí eso no me importa, eso ya pasó hace tiempo. Te importa porque el mismo Dios en ese tiempo es el mismo Dios el día de hoy, que quiere llenarte, que quiere cambiarte, que quiere transformarte, que quiere que tú seas bautizado con su Espíritu Santo para que tú seas transformado, y a través de eso tú puedas tener poder para ser testigos, no solamente aquí en Charlotte ni en Carolina del Norte, sino en Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Es lo que quiere ser el Espíritu Santo en ti, y eso es lo que es disponible para nosotros. Por eso el día de hoy estamos hablando de esto, porque esto es real, porque esto es verdadero, porque esto es algo que Dios quiere hacer con la iglesia al día de hoy. Y es algo que usted lo puede recibir. Es algo que Dios quiere darle a cada uno de nosotros. Yo quiero que veamos lo que pasa en el siguiente versículo. Dice aquí, en el siguiente versículo, llenó toda la casa. La Biblia Septuaginta, otra vez la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, esa palabra que dice llenó es la misma palabra en la Septuaginta que se utiliza para cuando se refiere a la gloria de Dios cuando fue llenado el tabernáculo. En un momento en el Antiguo Testamento, el tabernáculo fue tan lleno de la presencia de Dios que los sacerdotes no podían entrar al templo, no podían estar ahí porque era tan grande, tan tangible la presencia de Dios que llenó todo el lugar. Y esa palabra que utiliza aquí en el Nuevo Testamento, cuando vemos que los 120 reciben el Espíritu Santo y son llenos, es esa misma palabra que se está utilizando en el Antiguo Testamento para hablar de lo que hizo Dios cuando descendió sobre el templo y en el tabernáculo.
Aquí hay una conexión muy interesante porque esa palabra llenó esta misma palabra. Los 120 experimentaron eso mismo, la gloria del Señor. Experimentaron, así como lo entendimos en el Antiguo Testamento, lo que acabamos de decir, eso mismo es lo que estuvo sucediendo. Y ahora llenos, ellos se convierten en lo que es la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia apostólica, en otra palabra, esa iglesia que levanta y que envía para que la gente siga alcanzando a los demás, siga predicando el evangelio, pero no lo pueden hacer sin lo que es más importante, que es el Espíritu Santo. Y por eso Jesús mismo, le dijo: yo le voy a dar a ustedes algo poderoso, no se vayan, porque imagínense, tal vez esta pregunta la entiendan un poquito más los que somos cristianos, de que ¿cómo usted va a predicar el evangelio sin el Espíritu Santo? La palabra del Señor dice: el Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado. Así que aunque uno hable, diga y lo que sea, y brinque, salte, patalee, si el Espíritu Santo a través de ti no hace la obra, no va a pasar nada. Por eso es tan importante que anhelemos el Espíritu Santo para ser una iglesia eficiente. La iglesia no es esto que vemos aquí. Esto es solamente un edificio donde nosotros nos reunimos. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos partes del cuerpo del Señor. Entonces, este viento recio o aliento y espíritu de Dios llena la casa. Y lo siguiente que ocurre es que llamas que parecen lenguas de fuego se aparecen sobre cada uno de ellos. Déjame tomar un poquito de agua porque predico mejor cuando tomo agua. Llamas o lenguas de fuego. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 3. Dice: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Pero por qué lenguas de fuego? ¿De qué tiene que ver Dios, espíritu y lenguas de fuego? No entiendo. En el Antiguo Testamento vemos varias relaciones de Dios al fuego, varios momentos donde Dios habla a través del fuego. Incluso la zarza ardía cuando Dios habló con Moisés. También cuando el pueblo fue liberado de Egipto, de día había una columna de nube y de noche había una columna de fuego que representaba también la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué es importante? ¿De qué se trata esta lengua de fuego? Incluso en Deuteronomio capítulo 4, vaya conmigo al versículo 12, dice: entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Solo había una voz. Nuevamente Dios hablando a través del fuego. El fuego simboliza acá la presencia de Dios. Y antes en el Antiguo Testamento veíamos cómo se manifestaba el fuego de una forma donde todos eran partícipes de eso de una forma completa, todos juntos, pero no de una forma individual. Veamos al fuego aquí. Y esto quiere decir que al pueblo de Dios o a los 120 recibir este bautismo del Espíritu Santo de una forma individual, quiere decir que cada uno de nosotros ahora somos partícipes de la presencia de Dios. Estas fiestas de las semanas que estaban ellos celebrando, era una fiesta de celebración, de agradecimiento, porque ellos agradecían al Señor por la provisión que le había dado a ellos. El Torá, también alimentos en el tiempo del Antiguo Testamento, y eso es algo que el Señor le había mandado a ellos que hicieran. Así que se convirtió en una celebración para Dios o para el pueblo de Dios por haber dado el Torá y todo lo que Dios había hecho con el pueblo. Así que era necesario que todos se juntaran. Y si recordamos, Dios le habló a Moisés y le dio la ley. Habíamos hablado de eso hace un tiempo. Y Dios mismo le habla a Moisés y le da las ordenanzas de su pueblo Israel para que ellos vivan de una forma agradable a Dios, sin dejarse corromper, sin dejarse contagiar de las costumbres de otros pueblos a su alrededor. Por eso el pueblo de Dios es tan exclusivo. Incluso aún el día de hoy, nosotros no pensamos que nos creemos mejor que nadie. Nosotros simplemente tratamos lo que podamos para apartarnos para Dios. Nosotros no somos perfectos, ni pretendemos ser perfectos, somos pecadores, igual que todos los que están en el mundo. Lo único que nosotros hemos encontrado, redención y perdón para nuestros pecados. Y cuando pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestro pecado. Y eso no quiere decir que nunca más vamos a faltar o hacer una falla. Eso quiere decir que cuando fallamos, nosotros caemos, nos levantamos, dejamos que el Señor nos limpie y seguimos caminando con el Señor. Eso es lo que somos nosotros como cristianos. Entonces, Dios le habla a su pueblo y le da sus ordenanzas y la ley a través del fuego en Deuteronomio. Y ahora en Hechos
vemos otra vez una manifestación del fuego. Antes Dios dio la ley en el Antiguo Testamento, ahora Dios da el Espíritu, un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. No sé si me estoy dando a entender, si estamos conectando los puntos, porque lo que quiero que entendamos es de qué se trató el Pentecostés y por qué hubieron esas manifestaciones del Espíritu Santo. Cada una de estas manifestaciones conectan lo que es Dios para nosotros y en nosotros, que es lo que estamos viendo. Así que algo que aquí me llama a mí la atención es que dice que cada uno de ellos recibieron estas lenguas de fuego. Y eso refuerza nuevamente mi declaración que acabé de decir acerca de que ahora cada uno de ellos es tabernáculo. Recuerden que cuando el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento o la gloria de Dios era en el tabernáculo, en una forma grupal. Pero ahora al estar en cada uno de ellos, quiere decir que cada uno de nosotros somos una iglesia, somos un altar, somos un tabernáculo. Somos donde Dios quiere habitar en nosotros. Bajo el antiguo pacto, el pueblo reposaba más sobre el pueblo de Dios como nación, el Espíritu Santo reposaba sobre el pueblo de Dios como nación, pero ahora en el nuevo pacto, después de Jesucristo haber muerto y haber resucitado, descansa sobre nosotros el Espíritu Santo de una forma individual, en cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, vimos un viento recio y lenguas de fuego. Por último, los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y aquí es que las cosas se ponen interesantes. Dicen donde la mula botó a Genaro. Aquí es que las cosas se ponen como, ¿qué son esas lenguas que yo oigo? Porque eso es muy famoso dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque incluso lo vimos en el Antiguo Testamento que decían, esa gente están borrachas. Pero ellos no pueden negar que cuando ellos llegaron al escuchar el estruendo y ver el fuego, que comenzaron a hablar esos 120, todas esas palabras, dando maravillas de Dios y dándole gloria a Dios. Si recordamos, todos los judíos de diferentes naciones del mundo estaban llegando ahí, así que ellos sabían lenguajes de otros lugares. Y cuando ellos llegaron al escuchar ese ruido y a escuchar a estas personas hablando, dijeron, no puede ser que esta gente estén hablando si son galileos. Esta gente no pueden estar hablando idiomas de este país donde yo vengo. Yo estoy oyendo personas hablando mi lengua materna, porque algunos de ellos nacieron en otros países. ¿Cómo es esto? Y esto fue por el Espíritu Santo. Esto fue una manifestación del Espíritu Santo. Y hay dos lenguas que la palabra de Dios habla. Una es idiomas, de lo que nosotros hablamos diferentes, y otra es lenguas angelicales, que es lo que mucha gente a veces o se burla de ello o no entiende de qué se trata. Y yo espero que el día de hoy podamos entender un poquito más de eso. Entonces hay dos tipos de lenguas que vemos aquí en la Biblia. Las lenguas humanas, en 1 Corintios capítulo 13, Pablo habla de la importancia del amor. No sé si recuerdan cuando dice la importancia del amor, que aunque yo hablara en lenguas humanas o angelicales, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Ahí está hablando de las dos lenguas. Entonces, el hablar en lengua es la evidencia inicial de ser bautizados y llenos por el Espíritu Santo. Pero otra vez, hay dos lenguas acá que quiero que entendamos. Hay varios ejemplos donde vemos lo que es la lengua angelical y las lenguas humanas que pasan en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que veamos rápidamente un par de ellos. Uno de ellos pasa cuando Pedro está en la casa de Cornelio, un centurión romano, que el Señor le había hablado y quería que se encontrara con él. O sea, Dios quería que este centurión conociera más de Dios. Y dice en el versículo 44 de Hechos 10, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, o sea, él estaba hablando y predicando y enseñándoles, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Hasta este tiempo, muchos judíos pensaban que el don de hablar en lengua solamente era exclusivo para los judíos. Y con esto que acaba de pasar, siendo Cornelio un centurión romano, se dieron cuenta que no era solamente para los judíos, sino que también era para todos los que creían en el Evangelio del Señor Jesús y habían venido y habían nacido de nuevo y habían dado su corazón y su vida realmente al Señor. Este es uno de los primeros ejemplos que vemos que cuando una persona ora o está hablando, está pidiendo por el Espíritu Santo, cuando es lleno y bautizado por el Espíritu Santo, la primera evidencia acá es de que habla en lenguas.
En Hechos capítulo 19 vemos también otro ejemplo. Dice en el versículo 5, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12. Cuando una persona es llena y bautizada por el Espíritu Santo, recibe poder y capacidad sobrenatural para trabajar en la obra de Dios según el don que Dios quiera hacer en ellos. Don. ¿Qué es eso? Dones. En 1 Corintios versículo 12 nos da un ejemplo, nos habla acerca de los dones. Otra vez hablamos de que el Espíritu Santo es la batería para que la iglesia funcione, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo podemos ser una iglesia eficiente si no tenemos el Espíritu Santo? Es imposible. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos da dones, nos da regalos, nos da capacidades sobrenaturales para que podamos hacerlo. Y no, yo no le estoy hablando de magia, no le estoy hablando de invento. Le digo cosas que hemos visto, que hemos vivido, porque es lo que hace el Espíritu Santo, porque es algo sobrenatural. Y dice aquí en el versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu mismo, y a otro dones de sanidades por el Espíritu mismo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y hay dones de manifestaciones de lo que podemos hablar. Pero antes de yo entrar a eso, yo quiero que hablemos un momentito más acerca de esto de hablar en lengua. Porque el hablar en lenguas es algo que el Espíritu Santo hace, y cuando se trata de un idioma que Él quiere hacer, usualmente lo hace para alcanzar. Lo vimos incluso aquí en la primera manifestación en el aposento alto cuando hablaron en diferentes idiomas. También pasa en vida real, todavía sigue pasando, y yo he oído testimonio donde hay personas que van a otros países a predicar el evangelio y en algún momento, cuando no pueden dar las palabras específicas, el Espíritu Santo toma control y ellos no pueden tener un botón para cambiar de lenguaje, sino que el Espíritu Santo es que dice, ok, vamos a hablar en francés, vamos a hablar en otro idioma. Es lo que hace el Espíritu Santo. Esos son idiomas humanos. Entonces están también lo que es lenguas angelicales, y se cree que lo que es estas lenguas angelicales que nosotros hablamos es una comunicación espiritual. Es como cuando solamente hay una conexión entre tu espíritu y el Espíritu de Dios para dar voces de algo que está dentro de ti, que se cree también que el mismo enemigo no sabe lo que se está hablando. Son como codificaciones espirituales. Entonces son manifestaciones del Espíritu Santo, y cuando Dios los quiere usar en un momento específico, quiero que sepa que el don no es suyo. El don es de Dios. El don lo da el Señor para su gloria, para su honra, y siempre que las manifestaciones del Espíritu Santo suceden es para el beneficio de la iglesia. No es para echarme yo fresco como que yo sea el evangelista que sana o el evangelista que levanta gente de los muertos. No se trata de eso. Siempre que vemos los milagros del Señor Jesús, siempre era para que la gente fuera alcanzada. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, Él lo hizo para que la gente también vea que Él tiene poder, que Él es hijo de Dios, pero para que aún más conocieran a Dios y conocieran más de Él. Y siempre que vemos milagros y manifestaciones del Espíritu Santo, el propósito debe ser siempre que la gente sea salva y vea el poder de Dios. Amén. Yo quiero que entendamos eso, porque no se trata de vamos a ir a la noche de milagro. No es que haya algo malo con la noche de milagro, pero no se trata de buscar solamente para mí, sino de que veamos de que el propósito de que el Señor hace milagros y que el Espíritu Santo se manifiesta siempre es y siempre será para la salvación y el alcance de las personas que no conocen a Cristo. De eso se trata el poder aquí del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué podría significar eso? Esas manifestaciones, ese espíritu haciendo que la gente hable en lenguas. ¿Qué debemos hacer con ese fenómeno que muchas veces la iglesia no entiende, no sabe qué hacer con eso? El hablar en lenguas ha sido siempre una controversia en las iglesias desde antes hasta el día de hoy. La gente todavía hace la misma pregunta en las iglesias. Cuando la gente habla en lengua, ¿qué quiere decir eso? Y yo le voy a decir algo, porque Dios es un Dios de orden. Y no es porque tal vez me haya criado de una forma o yo haya visto, pero siempre que Dios levanta a alguien a hablar en lenguas,
angelicales dentro de una congregación, debe haber una persona que sepa dar el entendimiento de esa palabra. Tiene que haber una persona que se dice, le pueden decir traducir o le pueden decir que dé la interpretación de lo que se está hablando. Porque Dios es un Dios de orden. Y le voy a decir con todo respeto, yo los amo en el amor del Señor, pero si una persona en algún momento se levanta aquí a hablar en lenguas y se va por ahí, interrumpe el servicio, le voy a pedir que se siente si no hay persona que esté aquí para dar la interpretación. Voy a darse su tiempo, pero al mismo tiempo creo que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Y si cuando hablamos en lenguas lo hacemos solamente para el beneficio y edificación nuestra, no tenemos que hacerlo delante de todo el mundo ni a voz alta, porque es algo que es mío para el Señor, mi conversación con el Señor. No podemos ser tampoco una distracción. Amén. Y a menos que Dios tenga un mensaje para la iglesia y haya alguien que le traiga la interpretación, no va a ser necesario de que la persona se levante. Así que le digo con amor y con respeto, en el momento que algo así pase, siéntese usted con la libertad, o yo me siento con la libertad de pastor, decirle, ¿sabes qué? Gracias, siéntate por favor, y lo que el Espíritu Santo quiera decirnos, nos lo va a decir entonces a través de alguien que lo interprete, porque en lenguas angelicales no vamos a poder entender lo que tú estás diciendo. ¿Yo me doy a entender? ¿Estoy claro en esto? Amén. Muy bien, así que, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces la gente pregunta. En algunos casos, cuando se trata de un mensaje de otro idioma, es usado para comunicar el mensaje, como hablaba yo, para ir a otro lugar, y el Espíritu Santo toma eso. Ese mensaje puede ser de arrepentimiento, puede ser de alguna ordenanza por el mismo Dios para hacer algo, un mandato. El Espíritu da la capacidad de hablar ese lenguaje. No es algo que podemos cambiar nosotros. Pero cuando se trata de estas lenguas angelicales, es una comunicación espiritual, es un idioma que solamente es exclusivo. Y cuando uno lo hace personalmente y con Dios, es para edificación del espíritu nuestro y para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Así que debido a esta manifestación del Espíritu Santo, Dios llenó con su Espíritu Santo a los primeros cristianos, y con esto les dio poder para continuar llevando a cabo el plan de reconciliar a la humanidad con Él. Amén. Entonces, ¿qué pasó ahora con los discípulos después de esto? ¿Qué sucedió acá? Recibieron poder, que eso fue lo que Jesús le había dicho a ellos que iba a pasar. Iban a recibir poder para ser testigos. Nosotros podemos ir a los mejores entrenamientos de evangelismo. Ayer tuvimos un entrenamiento, un taller de evangelismo muy bueno. Qué pena los que se lo perdieron, pero estuvo muy bueno. Nos gustó mucho, creo que aprendimos mucho. Yo aprendí también mucho. Y podemos también tener talleres de discipulado. Pero todo eso de nada sirve si no somos llenos del Espíritu Santo para llevar esa obra a cabo. Necesitamos el poder, necesitamos la batería del Espíritu Santo para que la iglesia haga su función. Así que aunque vayamos a talleres y vayamos a clases de discipulados, si no anhelamos el Espíritu Santo para que haga la obra en nosotros y seamos iglesia, no va a servir de mucho. Amén. Por eso es necesario que lo tengamos. Pero ¿qué sucedió acá? Nos dimos cuenta que los discípulos recibieron la orden de trabajo. El Espíritu Santo es quien da el poder para ejecutar ese trabajo. Por esa razón Jesús le dijo a ellos que no se fueran. Por esa razón Jesús le dijo a ellos, quédense aquí, porque aunque yo he estado con ustedes 40 días y ya yo les he dicho lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer, ustedes no lo pueden hacer solos. Yo me voy, pero les envío el Consolador. Y cuando venga a Él, van a recibir poder para que la gente pueda entonces recibir el mensaje que ustedes van a llevar. Y sean convencidos de pecado. Sean convencidos de que nosotros no somos perfectos, de que tenemos una naturaleza caída que necesita transformación, necesita nacer de nuevo, y no hay otra forma de venir a reconciliación con Cristo, con Dios, si no nos damos completamente a Él. Y esas palabras no tienen efecto si el Espíritu Santo no está ahí llenándonos. Y un ejemplo de esto es Pedro. Todos conocemos a Pedro. Yo he hablado mucho de Pedro. Pedro, el de la palabra de Dios, ¿no? Tal vez algún otro Pedro. Pero Pedro, el discípulo del Señor, 50 días antes de esto, él había negado a Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús había sido tomado preso, lo iban a crucificar y le dijeron a Pedro, hey, ¿tú te pareces a uno de ellos? Tú hablas parecido, yo como que te he visto con Jesús y los otros muchachos que andaban con él. Y Pedro, no, yo no soy de esas personas, yo vine aquí a ver qué estaba pasando. Eso otra vez Frank le habla hoy, la versión bíblica propia. Y le siguieron insistiendo hasta que él se molestó y dijo algo como para que la gente no pensara de que él era uno de ellos. Él negó a Jesús.
50 días antes de él estar aquí parado, sabe que el que estaba dirigiendo este momento en Hechos que acabamos de ver era el mismo Pedro. Porque Pedro, después que se dio cuenta de la metida de pata que él dio, se arrepintió, el Señor lo perdonó, lo restauró, lo levantó y entonces fue lleno del Espíritu Santo. Y después de eso Pedro se convirtió en una piedra que formó la iglesia. Aquí fue que empezó la iglesia, en estos 120. Y Pedro estaba dirigiéndolo. Dentro de todos los que estaban ahí era Pedro que estaba dirigiendo este servicio, si lo podemos poner acá por falta de mejores palabras. Así que lo que quiero que entendamos es que no era como que ellos sabían lo que iba a pasar o cómo iba a pasar. Ellos no tenían el libro de los Hechos como tenemos nosotros. Ellos no tenían la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Ellos no sabían lo que iba a pasar, pero ellos lo que sí sabían era que Jesús les dijo, espérense aquí, porque ustedes para que hagan la función de iglesia necesitan recibir poder. Y van a recibir poder y cuando lo hagan van a poder alcanzar a otras personas. Entonces, como iglesia, a nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta acerca de eso? Nosotros somos la iglesia. En esta iglesia creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la manifestación del Espíritu Santo, creemos en sanidad, en milagros, creemos en todo lo que el Señor puede hacer. Porque el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo Dios que funciona ahora, que se relaciona con nosotros y Él no ha cambiado y no cambia. Es el mismo que tiene el poder para hablarte a ti y hablarme a mí y hacer sus manifestaciones gloriosas. Y muchas iglesias hoy están contentas solamente con reunirse los domingos o durante la semana y tener un servicio tal vez social y no anhelan el tener ese encuentro con el Señor. Se reúnen y están juntos y qué bonito, no está nada malo eso, pero la iglesia debería anhelar y buscar aún más esa presencia del Señor, debería buscar aún más esa llenura del Espíritu Santo, así como los 120 recibieron. Así que lo que yo quiero retarlos, con lo que quiero retarlos a cada uno de nosotros es que hagamos esto, que busquemos y añoremos el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Cada uno de nosotros debe anhelar el Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo, porque somos iglesia y como lo vimos aquí en Hechos, cada uno de ellos recibieron el Espíritu Santo de una manera individual. Vimos lengua de fuego en ellos, queriendo decir de que esto es algo que es también individual. Las manifestaciones del Espíritu Santo son siempre para edificar al pueblo de Dios y para la salvación de almas. Y si vamos a ser iglesia, tenemos que anhelar el poder del Espíritu Santo. Si vamos a ser luz en medio de tiniebla, tenemos que anhelar el poder que es lo que nos equipa para hacerlo. Y podemos orar y lo que sea, pero si no le pedimos al Señor con sinceridad que nos llene, que nos dé su poder, no vamos a ser eficientes cristianos ni eficientes en la obra que fue encomendada a nosotros. No es lo mismo ser sellados por el Espíritu Santo como una marca que pertenecemos a Dios, a ser lleno, a tener esa llenura sobrenatural que viene cuando el Espíritu Santo nos bautiza. En Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7, quiero que veamos algo que sucedió acá. Leímos un poquito de eso hace poquito, pero quiero que leamos un poquito más de contexto de eso. Y dice aquí en el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fueron bautizados entonces? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Y dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Lo que podemos ver acá es que estas personas eran discípulos, eran cristianos, conocían a Dios, habían sido ya sellados por el Espíritu Santo, porque una persona que viene a Cristo sinceramente es sellado por el Espíritu Santo. Pero ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo, porque no fue hasta que Pablo oró por ellos y ellos hablaron en lengua. Otra vez, una de las primeras manifestaciones o evidencia del Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lengua, no fue hasta esto que ellos entonces profetizaron y comenzaron a cumplir con cosas que hacía o manifestaciones que solamente se hace a través del Espíritu Santo. Por su respuesta nos damos cuenta que ellos eran cristianos. Sabían de Cristo, del Evangelio, pero le faltaba el bautismo del Espíritu Santo.
Así que todos nosotros podemos ser cristianos. Y déjenme hacer esto bien claro. El que tú hables en lengua, porque no dudo que entre nosotros tal vez haya personas que hablan en lenguas, no te hace mayor ni superior a otro cristiano. No hay superioridad en el cristianismo. Todos somos iguales. Y lo he dicho muchas veces, todos somos iguales a los pies de la cruz. Somos pecadores y necesitamos al Señor cada día. Y el que tú hables en lengua no te hace mayor ni mejor que nadie, ni más santo, porque no hay niveles de santidad ni de superioridad aquí entre nosotros. Pero lo que quiero que entendamos es que nosotros podemos anhelar y el Señor, a nosotros pedirlo con fe, no dudando en nuestro corazón, el Señor nos va a bautizar con el Espíritu Santo, porque es algo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, para aterrizar el avión, para terminar, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Has recibido el Espíritu Santo desde que tú creíste en el Señor? ¿Será que ya recibiste ese bautismo del Espíritu de Dios que Dios tanto quiere darle a su pueblo? ¿Está el día de Pentecostés solo en tu Biblia o está en tu corazón? Si usted quiere recibirlo, yo creo que Dios quiere hacerlo. Quiere darnos a nosotros eso.